Saludos y bienvenidos al canal del Taller de Técnicos del Espectáculo. En este vídeo tutorial explicaremos cómo conectar WYSIWYG con Hawk 3 PC en el mismo ordenador. Para establecer la conexión necesitamos tener instalado en nuestro ordenador, además de WYSIWYG y Hawk 3 PC, otra aplicación que descargaremos de la web de Flying Pig, llamada Hulk Visualizer Connectivity. Poniendo especial atención en asegurarnos de que las versiones de Hawk 3 PC y el Visualizer Connectivity son las mismas. Esto podemos confirmarlo en la web de Flying Pig, en la sección de Downloads y aquí en Archivos de Software, donde encontraremos bien agrupadas las diferentes versiones de estos programas. Además de tener estos tres programas instalados en nuestro ordenador, necesitamos tener una conexión de red activa. En este punto hemos detectado entre los usuarios algunas dudas respecto a la elección de esta conexión de red. Podemos optar por varias fórmulas, pero nuestro consejo es que utilicemos la conexión de red de área local con la opción obtener una dirección IP automáticamente. De esta manera evitaremos tener que realizar configuraciones en esta conexión. También aconsejamos mantener solo este adaptador activo en nuestro ordenador. El motivo por el que aconsejamos este adaptador y no otros, como por ejemplo el bucle invertido de Microsoft, es que esta conexión nos permite una velocidad de datos de 100 megas y el bucle invertido solo alcanza 10 megas. Estas variables las detecta también Hawk 3 PC. Además, nos proporciona la estabilidad de trabajar por hardware y no por software, descargando así el uso de memoria y procesador de nuestro ordenador, y también nos permite, si fuera necesario, establecer conexiones con elementos externos. Una vez realizadas estas instalaciones, podremos arrancar los programas. Empezaremos con WYSIWYG y enseguida veremos la ventana del Hulk Visualizer Connectivity que arranca solo. En ella podemos observar cómo va escaneando la red de trabajo de Hawk. Repasaremos ahora brevemente el proceso para crear y patchear en WYSIWYG. En el espacio de trabajo CAD construiremos nuestro escenario con todos los elementos que necesitemos. Una vez terminado, pasaremos al espacio Data, donde crearemos los universos DMX necesarios para nuestro montaje. También realizaremos el patch de los aparatos instalados. Seleccionaremos en la parte inferior la lengüeta llamada Patch, que nos proporcionará 3 divisiones de la pantalla. En la parte inferior tendremos los canales DMX de los universos que configuremos. Sobre esta, una vista CAD de nuestro montaje. Y un poco más arriba, una barra en la que podemos confirmar qué universo DMX tenemos seleccionado en cada momento. Para finalizar, en el lado izquierdo, un conjunto de vistas, donde seleccionaremos también la vista Patch. Esta nos dará acceso a la zona donde crearemos los universos DMX. Para crear un universo DMX, situaremos el puntero del ratón sobre la zona libre de esta ventana de la izquierda y haremos clic con el derecho del ratón. Aparecerá un menú emergente y en él seleccionaremos New Patch. Esto nos abrirá otra ventana donde pondremos nombre a este universo, seleccionaremos el protocolo y daremos a OK. Y ya tendremos creado un nuevo universo. Para patchear los aparatos en él, simplemente seleccionaremos el aparato en la vista de CAD. Moveremos levemente el ratón hasta que el cursor en cruz se convierta en puntero. Haremos clic sobre el aparato y sin soltar nos lo llevaremos hasta el número DMX que queramos asignarle como dirección. Como podréis ver ahora, lo hemos despatcheado de nuestro primer universo. Volvemos a ponerlo en su sitio y desapareció de nuestro nuevo universo. En la parte superior de la ventana con el plano CAD podemos comprobar en qué universo nos encontramos en cada momento. Ahora pasaremos al espacio de trabajo Live, donde configuraremos la conexión Hawk. Lo primero que nos indica la barra de estado es que no tenemos ningún control conectado.
Para realizar la conexión iremos al menú Live y en este a Device Manager, que nos abrirá una ventana con el mismo nombre. Seleccionamos New. Nos abrirá la ventana Library Selection, donde clicaremos en Consolas. Luego en Manufacture, después Flying Pig System y por último Hulk 3 DP. Terminaremos la selección clicando en Install. Volverá solo a la ventana Device Manager, donde ya podemos ver insertado nuestro Hulk 3 DP. Ahora clicamos sobre el botón de propiedades. En esta ventana veremos el protocolo que usa para la conexión, el modelo, el nombre y una casilla en blanco llamada Address, donde indicaremos el identificador correspondiente al DP que corresponda en nuestro Hulk 3 PC. Seguidamente direccionaremos los universos creados en el espacio data a los universos de nuestro DP. Podemos hacer doble clic sobre el universo deseado o seleccionarlo y hacer clic sobre Blin. Como veréis, en nuestro ejemplo hemos conectado nuestros universos a las salidas del DP de forma correlativa. Hacemos clic en Aplicar y en Aceptar. Ahora es el momento de arrancar nuestro Hulk 3 PC. Lo primero que quiero mostraros es que nuestro Hulk 3 PC arranca con la misma IP que tenemos en el sistema. En caso de que esto no fuera así, para solucionarlo, seleccionaríamos en la ventana Hulk Star, en la opción Utility, Control Panel. En Control Panel seleccionaríamos la opción Network y aquí obtener una dirección IP usando DHCP. Seguidamente clicaríamos en OK y en Salir. Si fuéramos a crear un nuevo show, clicaríamos en Lanzar un nuevo show. En nuestro caso, lanzaremos un show existente. Ahora podemos observar cómo Hulk Connectivity se conecta rápidamente al servidor encontrado, que es nuestro Hulk 3 PC, en la sesión arrancada en la dirección IP que nos otorgó automáticamente nuestro adaptador de red de área local, como podéis observar. Ahora volvemos a WYSIWYG y volvemos al Device Manager para conectarnos con nuestro Hulk 3 PC. Podemos comprobar en la lengüeta Node Manager el nodo en el que se conectará WYSIWYG. Para esto haremos clic en Descubrir, que nos confirmará que la dirección en la que se conectará es la que tenemos activa en el sistema. Comprobado esto, volveremos a la lengüeta Device Manager y con nuestro Hulk DP seleccionado sobre fondo azul, haremos clic en Connect. Rápidamente veremos cómo su estado pasa a conectado. Veremos cómo la barra de estado superior aparece ahora Hulk 3 DP. Ahora ya están conectados y podemos programar nuestro espectáculo.
Bien, esperamos que os sea útil esta ayuda y os esperamos en próximas entregas de El Taller de Técnicos del Espectáculo.